Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, bienvenidos al programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias, Agrocampus Radio. Hoy vamos a conversar sobre un cultivo que puede ser muy poco conocido en el país, que es la vainilla, pero de mucha importancia económica a nivel mundial. Y son de las cosas que uno no se explica teniendo aquí en nuestros bosques la posibilidad de este cultivo que, aunque no es fácil establecerlo, pues tenemos un potencial con él. Y decía que uno no se explica cómo en un país que busca aprovechar las condiciones del bosque tropical, del bosque húmedo tropical, en vez de establecer monocultivos, etcétera, no aprovechamos cultivos como este que se da bajo el bosque y es una buena alternativa ante los problemas de sustitución de cultivos ilícitos. Como ven, pues es un tema interesante, sobre todo en estas estrategias económicas en estas zonas conflictivas. Para hablar de ello tenemos a dos invitados, dos profesores de nuestra facultad que vienen haciendo trabajos de alrededor de unos 10 años o más sobre esta especie. Son el profesor Flavio Humberto Moreno Hurtado, ingeniero forestal, magíster y doctor en bosques y conservación ambiental y en biología, y a la profesora María Claudia Díaz Gómez, ingeniera forestal, magíster en bosques y conservación ambiental y doctor en ciencias agropecuarias. Les doy la bienvenida, profesora María Claudia. Muchas gracias por la invitación y esperamos que este programa sirva de motivación para que la gente se interese en este cultivo. Profesor Flavio. Muchas gracias igualmente por la invitación, un saludo a todos los oyentes y esperamos pues que esta conversación resulte interesante y amena. Sí, yo creo que interesante y amena, pues hablar de lo que a uno le apasiona siempre es muy bueno. Yo tengo una pregunta para el profesor Flavio. Yo veo que su doctorado es en biología, yo pensaba que era en fisiología, ecofisiología. Bueno, lo que pasa es que el área específica sí es en fisiología de plantas, pero yo hice el doctorado en Estados Unidos en un departamento de biología, entonces ahí hay gente que trabaja desde cáncer, el estudio del cáncer a nivel celular y que trabajan en temas de ecología, gente que trabaja en la tundra, en distintos temas y a todo el mundo le dan el mismo título, es biología. Pero muy interesante, hay mucha oportunidad de interactuar con gente de áreas distintas, ¿no? Sí, realmente yo en lo personal creo que los doctorados deberían tener pocos apellidos porque usted recibe formación para investigación en las ciencias, en este caso en las ciencias biológicas. Entonces, aunque uno la realiza específicamente en un tema, realmente por eso le dicen que uno es un doctorado, un doctorado en filosofía de la ciencia, es realmente el nombre que le dan, porque esa interacción con mucha gente también lo capacita a usted como para entender y aproximarse a los problemas, a la manera de pensar, etcétera, de muchas áreas del conocimiento. A mí, en lo personal, por ejemplo, pensando en la Universidad Nacional que tiene tantos doctorados, yo creería que es mejor tener unos pocos doctorados en unas grandes áreas del conocimiento. Pero bueno, eso es otro tema. Ahí está un aspecto interesante para plantearle entonces a las directivas de la facultad. Profesora María Claudia, ¿cómo llegan pues a este encarrete con la vainilla? Bueno, eso fue en un momento que se abrió una convocatoria por cadenas productivas. Entonces vinieron acá a dar una conferencia sobre la convocatoria que se estaba abriendo y nosotros ya habíamos tenido como un acercamiento a la vainilla a través de un funcionario de Antioquia que estaba trabajando un proyecto piloto en la zona como de Santa Fe de Antioquia. Entonces en ese momento para la cadena forestal no vimos como muchas alternativas y nos contactamos con una persona que estaba interesada en generar proyectos de vainilla en las cadenas de aromáticas, medicinales y condimentarias. Entonces, ¿por qué vainilla siendo forestales? Porque la vainilla crece naturalmente en los bosques, o sea, es una orquídea, ahorita vamos a hablar de eso. Y diremos que es un producto forestal no maderable porque se debe cultivar en bosques, pues naturales, en fin, o en bosques secundarios, en plantaciones o en sistemas agroforestales. Entonces nos interesamos por ese nuevo producto, dijéramos, en ese sentido. Y cuando se metieron al proyecto, hicieron como el estado del arte de la vainilla en Colombia. ¿Qué encontraron en ese momento?
Sí, claro, nosotros de vainilla solamente conocíamos pues ese acercamiento que habíamos tenido a esos cultivos piloto. Y pues digamos que la vainilla es como un sabor que todos tenemos desde la infancia, pero ya saber qué era, cómo se cultivaba, cómo se procesaba, qué importancia tenía como un producto que tiene gran valor en el mercado internacional, nos tocó sí empezar a estudiar mucho y para formular un proyecto, pues en ese momento fueron 2 proyectos iniciales. Profesor Flavio, ¿cómo es la situación de la vainilla a nivel mundial? Pues la historia un poco y el valor que tiene, pues que se queda uno asustado cuando ustedes nos comentaban algo en alguna ocasión que conversábamos lo que es la dimensión de este cultivo a nivel económico. Sí, hombre. Incluso con la vainilla hay muchas creencias erradas. La gente cree que la vainilla es de México. Y no, bueno, hay muchas especies de vainilla y hay unas cuantas que son comerciales, pero la vainilla que más se comercializa, de la que se saca la esencia de vainilla y la que es importante o la más importante en la industria de saborizantes, de aromas, de esencias, es la vainilla planifolia, que ocurre naturalmente en el neotrópico, desde México hasta Brasil, y está nativa en los bosques en Colombia. Entonces esa es la primera corrección. La vainilla en Colombia es nativa, aunque hay muchas otras especies. En México es conocida porque relatan las historias, los historiadores, los primeros colonos, que los indígenas totonacas usaban la vainilla junto con el chocolate en sus templos como una sustancia ritual. Cuando los españoles vinieron, pues como pensaban que eran dioses, les ofrecían una bebida deliciosa de chocolate con vainilla, y entonces los españoles lo llevaron a España y era muy apreciada, pero nunca se interesaron por su cultivo, y fueron los franceses quienes llevaron la vainilla a sus colonias en las islas del Pacífico, ¿no es cierto? Reunión y otras, y entonces los franceses, por la importancia de la vainilla como un producto en la pastelería, en la repostería, en la cocina, en los perfumes, quienes se adueñaron, por así decirlo, de la industria de la vainilla en el mundo, y siguen siendo hoy en día los principales promotores de su cultivo y de su comercialización y su transformación. Entonces es muy paradójico que, siendo la vainilla nativa de América, los principales productores de vainilla son países del lejano oriente. El primer productor, por ejemplo, es Madagascar, y junto con Madagascar hay otros como las Islas Reunión, también está en la India, en la China, en algunos países de África, en fin. Y América produce muy poca vainilla. El principal productor de América de vainilla es México, pero tiene una proporción en el mercado muy pequeña, probablemente menor del 5% del comercio mundial. Entonces la vainilla es una esencia o es una sustancia que se produce en los frutos de esta planta vainilla planifolia, pero una vez el fruto es curado. Es decir, la vainilla produce el fruto se cosecha y debe pasar por un proceso de curado para que desarrolle los aromas que son tan característicos. Vale decir que la vainilla es solamente uno de los probablemente más de 150 o 200 compuestos que produce el fruto de vainilla. Entonces eso da un sabor muy complejo. De hecho, la vainilla que consume la mayor parte de la gente, que uno consigue en los supermercados y que es barata, es un extracto, dijéramos, artificial, porque solamente tiene la vainillina, que sí se conoce en el mercado, la vainillina, que es uno de los 150 productos de la vainilla natural. ¿Y eso qué significa? Que claro, uno puede comprar esencia de vainilla que le echa al café, al chocolate o a las tortas, pero la que venden en el mercado común y corriente, en cualquier tienda de esquina, es una vainilla, dijéramos, artificial, que la sacan por otros procedimientos, porque es que esa sustancia se puede producir artificialmente, pero el perfil organoléptico, el sabor, dijéramos que tiene lo esencial, pero le falta todo lo demás. Entonces, por eso la vainilla natural, que es muchísimo más cara, es tan apreciada a pesar del precio, porque es que la relación entre la vainilla artificial y la vainilla natural puede ser probablemente de 1 a 100. O sea, la vainilla natural puede ser 100 veces más costosa que la vainilla artificial que uno consigue pues en frasquitos en el Éxito o en cualquier almacén, porque esa es una vainilla que es muy fácil y muy barata de producir. Entonces dijéramos que por ser tan apreciada y porque el mercado mundial está realmente insatisfecho, la demanda es mucho mayor que la oferta, es muy cara. Vale decir además que la vainilla, el precio oscila mucho, eso es una montaña rusa, porque como los principales productores son islas del Pacífico como Madagascar y otras, cuando allá hay problemas climáticos o problemas sociales,
son países muy inestables políticamente, la producción baja, entonces el precio se pone por las nubes. Cuando el precio está muy alto, entonces todo el mundo se larga a cultivar y entonces hay sobreoferta, entonces vuelve y baja. Entonces eso oscila de una manera muy grande. En Colombia, paradójicamente, a pesar de que hay vainilla y hace mucho tiempo que se ha intentado producir vainilla, prácticamente podemos decir que Colombia no produce vainilla, pues para decirlo en términos muy concretos. Me decía la profesora María Claudia la otra vez de precios, de lo que varía comerse un helado, por ejemplo, en París de vainilla, pues natural. Sí, pues como decía el profesor Flavio, los precios varían mucho, o sea, en las épocas en que está bajita, está alrededor, puede estar alrededor de $100, a veces $200. En este momento... ¿El kilo? Sí, de vainilla curada. En este momento está en unos $700, porque, pues por lo que decíamos que es muy inestable la producción. Además, la vainilla tiene un gran enemigo que es un hongo, el Fusarium. Entonces, como lo que se llevaron desde América hasta esos países que son los cultivadores fueron clones, seguramente muy pocos clones, la variación genética es muy poca, entonces se dan unos ataques muy fuertes de hongos que también afectan mucho la producción, y pues lo que se sabe es que ese precio se va a mantener así alto por mucho tiempo porque hay mucha incertidumbre en esa producción, hay ataques muy fuertes pues de estos hongos. Lo que se dice es que dijéramos la producción de vainilla en el mundo está decreciendo, entonces el precio sube y la demanda se mantiene, sobre todo porque ya nadie quiere usar compuestos sintéticos ni químicos, la gente quiere usar productos naturales, además de que la vainilla, que decíamos que es como un sabor o una esencia que es muy compleja, tiene muchos compuestos, tiene otras propiedades médicas pues importantes, ¿cierto? Entonces es antioxidante, o sea, como toda esa otros beneficios que tiene el consumir esos extractos naturales, los tiene pues también la vainilla. Entonces la gente quiere menos químicos, sino más productos naturales, esencias naturales, y con una producción que cada vez va disminuyendo. Entonces hay una gran oportunidad de producción. Nos decían que la vainilla planifolia es nativa de los bosques de Colombia, ¿cierto? Entonces uno esperaría, aunque ya pues hicieron referencia, uno esperaría encontrar pues unas poblaciones importantes de vainilla en el bosque nuestro, campesinos e indígenas con cultivos artesanales pues en ellos. Ustedes en el recorrido que han hecho en zonas donde se da Urabá, Tumaco, no sé qué otras zonas han visitado ustedes, ¿qué han encontrado? Como dijo Flavio anteriormente, digamos que el género vainilla son orquídeas que tienen en Colombia por ahí unas 15 especies. Hay otro grupo también de investigación que está trabajando en la Universidad Javeriana. Ellos trabajan más como la taxonomía y la recolección de las especies que hay en Colombia. Y se puede decir que hay alrededor de unas 15 especies, pero pues sería necesario como explorar y aclarar más esas especies. Pero en el Pacífico sí hay un uso, digamos, tradicional de la vainilla. Como se produce pues o está en los bosques, la gente hace extracción de las plantas que están allí naturalmente, hace extracción de frutos y hace comercialización, y hay varios proyectos, digamos, como de apoyo a esta producción en las comunidades, pero la vainilla, digamos, no es una planta que uno encuentre como muy abundante en el bosque, ellas son como escasas, hay como puntos donde se forman como matojos de vainilla, pero luego estarían como alejados de los otros matojos de vainilla, entonces no es que sea una producción demasiado abundante. La idea también es no solamente hacer extracción de esas plantas, sino empezar de pronto como a aumentar la población, a sembrarla en los sitios donde puede ser más productiva, hacer un manejo de esas plantas que están ahí naturalmente, o ya sacarlas a bosques secundarios o a sistemas agroforestales donde puede de pronto intensificar más la producción. Entonces hay un conocimiento, algunas comunidades tienen un conocimiento de la vainilla, del aprovechamiento, no sé si del cultivo, pero del aprovechamiento sí, lo que nos decían en el Pacífico. En Vallasolano, en Nuquí, hay comunidades afrodescendientes y entiendo que también indígenas que colectan vainilla del bosque, o sea, no la cultivan, sino que son recolectores de sitios donde hay vainilla. Y a través de un proyecto de SwissAid están, dijéramos, comercializando y tienen trabajos incipientes y al principio de recolección y curado y comercialización, pero nos contaban que ellos tienen la idea de cultivarla. En Colombia se han intentado varias oportunidades. En el Putumayo hace por ahí unos 15 años. En Santa Fe de Antioquia, en el siglo XIX, hubo cultivos de vainillas. Hay una finca que se llama... Una vereda que se llama el Vainillal. El Vainillal. Ahí hubo vainilla, que era de un francés que por allá en 1800 y algo tuvo cultivo de vainilla, que la exportaba y la produjo y exportaba a Nueva York, y ese cultivo, el precio cayó, el cultivo ya no fue rentable, lo abandonaron. Yo tengo la idea que también por efecto del Fusarium, que cuando coge el cultivo, la
planta la raza y entonces nunca hubo más. Sabemos que el programa de campesinos guardabosques también en Urabá, en San Pedro de Urabá, a instancias de Corpo Urabá, tenían promoción de cultivo de vainilla y nosotros conocimos personalmente algunos sitios donde los campesinos estaban sembrando vainilla en sistemas agroforestales o en bosques secundarios, pero ese proyecto, igual a otro proyecto que tenía Corantioquia acá en Sopetrán, en San Nicolás de Quebrada Seca, y otros proyectos, curiosamente, no han sido exitosos. Nosotros creemos es que la vainilla no es que sea muy difícil, pero como todos los cultivos, es necesario saber su ecología y manejo. La vainilla tiene una característica, y es que la planta empieza a producir solo después de 3 años de sembrada. Entonces usted la siembra, debe cuidarla, atenderla durante 3 años. Y si usted la abandona antes de los 3 años, pues no obtiene nada. Nosotros tenemos idea de que esos proyectos del gobierno, pues los iniciaron y los adelantaron con gente que realmente no sabía nada de vainilla, entonces no tenía un conocimiento muy genérico y los proyectos terminaron antes de que las vainillas empezaran a producir. Por lo tanto, usted tiene unos campesinos que tienen 100, 200, 300, 500 mates de vainilla, ya se acabó la plata, ya no hay asistencia técnica y la gente queda más o menos en el aire, entonces la gente terminaba tumbando la vainilla y sembrando cualquier otra cosa. Entonces yo creo que para que la vainilla despegue, como para que despegue cualquier cultivo desconocido, es necesaria una acción coherente, consistente, persistente, de manera que lleve al grupo de campesinos o a los usuarios desde el momento del establecimiento hasta que la gente vea que la comercializa y que se implante, dijéramos, una cultura. Hasta que eso no se logre, es muy poco probable. Nosotros hemos tenido mucho interés en que eso se haga. Nosotros hemos tocado algunas puertas en la Fundación Eduardo Llano Posada, en la Secretaría de Agricultura de Antioquia, y a todo el que nos pregunta le decimos, hombre, muy bueno. No es nuestra tarea, pues, dijéramos, salir a buscar el fomento, pero sí le hemos, dijéramos, tratado de proponer a las instancias de decisión para que fomenten el cultivo de vainilla, pero notamos una actitud como un poco escéptica, como que no creen, como esa cosa tan rara. Desde la universidad nosotros estamos dispuestos a apoyar un esfuerzo que sea serio, consistente, sistemático y persistente, como dije ahora, para implantar vainilla en algunos sitios o en algunas regiones de Antioquia o de Colombia. La vainilla crece en zonas cálidas por debajo de 1000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos cantidad de zonas donde es posible cultivarla. Es un cultivo que, por su valor, en un área muy pequeña, una familia pudiera derivar su sustento. Es excelente, por ejemplo, como sustitución de los cultivos ilícitos. Tiene una ventaja además, y es que si el precio está muy caído, usted la puede guardar y no se daña. Mientras más tiempo la guarde, es como el vino, mejor desarrolla sus propiedades organolépticas. Nosotros le encontramos un potencial muy grande. Nosotros estuvimos hace 1 año exactamente, 1 año y 1 mes, en un congreso sobre vainilla en Estados Unidos, donde fueron pues muchos ponentes de todos lados del mundo y nos mostraron la iniciativa de vainilla del gobierno de la India. Una cosa muy bien pensada, muy bien montada, con asistencia técnica, con investigación, con capital, con préstamo, con fomento, con entrega de insumos. Un poco como lo que uno ve que pasa en Colombia con el café o con otros cultivos. Pero para eso se necesita voluntad política. Y eso es lo que no hemos visto, porque probablemente es por desconocimiento, pero creemos que no es para que Colombia se vuelva una potencia vainillera, pero dentro de las posibilidades de diversificación, la vainilla puede ser un cultivo muy importante, porque además no solamente por el cultivo mismo para vender la vainilla o la vaina en bruto, sino por la industria derivada. Es que la vainilla se usa para prácticamente todos los perfumes. La Coca-Cola lleva vainilla, los tabacos llevan vainilla, cantidad de productos de aseo, de desinfectantes llevan vainilla, el chocolate lleva vainilla, para no hablar de toda la industria de pastelería y de cocina. En Colombia, dolorosamente, la vainilla que se consume es importada. Es decir, ni siquiera producimos la vainilla que nosotros necesitamos. Algunas personas nos han contactado y nosotros escribimos un libro, les regalamos el libro, les contamos, les ayudamos y la gente arranca con sus cultivos, pero no tenemos, dijéramos, seguimiento, tampoco es nuestra función, pero entendemos que hay mucha gente que ve que la vainilla puede ser un cultivo interesante, que tiene potencial, pero la gente está trabajando sola, sin apoyo institucional y sin un apoyo, dijéramos, estructurado para lograr que este cultivo salga. Aquí hay una empresa francesa también que produce esencias y muchos productos distintos para la industria alimenticia, etcétera. Ellos están interesados en formar un clúster de vainilla, sobre todo porque les interesa el suministro de vainilla, pero eso desde la iniciativa privada o de las personas de manera individual es muy difícil. Si hubiera apoyo gubernamental, la universidad tiene un papel que cumplir, pero la universidad no es la entidad llamada, dijéramos, a jalar eso. La universidad puede prestar asistencia técnica, puede apoyar en temas de investigación, porque
aunque sabemos el ABC del cultivo, ya la profesora Claudia lo mencionaba, el problema de las enfermedades, sobre todo por Fusarium y Anthragnosis, es un problema grave. Desarrollar variedades, por ejemplo, resistentes o microorganismos antagónicos y otras medidas sanitarias para garantizar que el cultivo sea rentable es una cosa que es muy importante. Pero igual, dijéramos que eso necesita también financiación. Nosotros hemos hecho algunos proyectos, pero son proyectos que comienzan y terminan en el tiempo. No han sido entonces permanentes, sino en la medida que se pueden conseguir algunos recursos con estudiantes. Y tenemos pues algunas publicaciones, tenemos un libro, tenemos varios estudiantes formados y capacitados. Pero dijéramos, la vainilla en Colombia, en síntesis, está por nacer. O por renacer. O por renacer, sí. Ese es un tema pues que vamos a volver a él, porque en este momento, para que hablemos un poco lo que decía el profesor Flavio, de que han formado estudiantes en vainilla, publicaron un libro. Eso es producto, profesora María Claudia, de los trabajos de investigación que ustedes han hecho sobre la vainilla, o sea, no solamente investigar, recorrer las zonas productoras, ver qué hacen las comunidades que aprovechan la vainilla natural en el bosque, etcétera, sino que ustedes también han hecho investigación propia en este cultivo. Sí, pues como mencioné anteriormente, nosotros tuvimos 2 proyectos financiados por el Ministerio de Agricultura y después otros 2 proyectos financiados por Colciencias. Entonces ahí tuvimos pues estudiantes de maestría, de pregrado, de doctorado y pues dijéramos en diferentes temas de la nutrición, de la fisiología de la planta, del control de enfermedades, en fin, como el establecimiento de las condiciones ambientales pues mejores para el establecimiento del cultivo. Resistencia a la sequía. Sí. El desarrollo y crecimiento, que es importante, la fenología. Sí, entonces, digamos, yo diría que, o sea, siempre habrá mucho para investigar. A uno de los cultivos pues más estudiados todavía hay cosas que surgen y pues siempre, digamos, los temas son enormes, pues, y no puede decir uno que sabe todo. Pero lo básico del cultivo, yo creo que sí tenemos la información para empezar cultivos pues ya productivos en Colombia. Y algunos de estos estudiantes pues siguieron, dijéramos, como interesados en la vainilla y hacen temas de consultoría o de asesoría pues con productores, inclusive pues ellos también han seguido como algo en ese tema. Entonces sí, tenemos como el potencial para empezar a desarrollar ya. Digo que sí, o sea, con lo que sabemos, lo que hay que empezar a hacer es a cultivar. Y en el transcurso de eso surgirán nuevos temas de investigación en los cuales pues hay necesario que la universidad apoye. De verdad un potencial enorme que tenemos en nuestra universidad y en este caso específico con una oferta para el desarrollo nacional como es el cultivo de la vainilla, ¿cierto? Faltan visionarios que vean de verdad lo que puede, porque genera mucho empleo, protege el medio ambiente, no presenta la dicotomía entre conservación y producción, bueno, tiene muchas cosas, ¿cierto? Nos falta, es verdad, visión a futuro para estas oportunidades. Muchas gracias y pues nos volveremos a escuchar en una próxima oportunidad. Sí, León, Darío, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre a la orden. Ya saben, si quieren cultivar vainilla, estamos a sus enteras órdenes. Preguntan por nosotros en la Facultad de Ciencias Agrarias. Exacto. Que pregunten, dice Canatura Académica. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.